Bienvenidos. Este que les habla es David Sánchez a través de Yara Ministries, transmitiendo desde El Paso, Texas. Gracias por conectarse a esta sesión de Aula Bíblica Cristiana y recuerde, si es la primera vez que se conecta, se sugiere que siga el orden de las sesiones que ya hemos presentado para que tenga un mejor entendimiento y aprovechamiento del contenido que estamos tratando en cada una de estas sesiones. Hoy nos corresponde hablar sobre el nivel 1.3, un acompañante para el camino. En el nivel 1.2 vimos la ruta en el desierto y en el nivel 1.1 vimos la nueva vida en Cristo. Así que trazando la línea de pensamiento, lo que estamos diciendo es quién nos acompaña en esta ruta desértica de la nueva vida en Cristo. Al decir quién nos acompaña, ya estamos diciendo que es alguien, no es un qué. Así que el Espíritu Santo es un alguien, es una persona. De hecho, es Dios mismo. ¿Por qué decimos esto? Porque creemos en un solo Dios que está compuesto o hecho por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bíblicamente hablando, existen innumerables textos bíblicos que pueden ayudarnos a entender esta realidad, aunque es incomprensible para muchos. Por ejemplo, la Biblia introduce al Espíritu de Dios en Génesis 1:2 como el Ruach HaKodesh, el soplo de Dios, el que se movía sobre el abismo de la faz de las aguas. Si quiere entender la relación de por qué las aguas, tiene que ir a la sesión donde hablamos de Elohim, quién es Elohim, y su relación de su nombre con las aguas. Entonces, no solo lo presenta como el soplo, lo presenta como el dunamis o la fuerza de Dios, de su poderío, lo presenta como el paracleto, que es el abogado, lo presenta como el consolador en Juan capítulo 14, versículo 16. Y todos estos conceptos van aportando la esencia y realidad de quién es el Espíritu Santo y cómo nos ayuda en este caminar de la nueva vida a completar nuestro propósito en Dios. Dicho esto, note lo que dice Juan capítulo 14 versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. O sea, para que nos acompañe. ¿Quién dijo exactamente las mismas palabras? Jesucristo. En Mateo capítulo 8, en 28, cuando dice, yo me voy, pero aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es obvio que las palabras de Jesucristo son concordantes con las del Espíritu Santo. Ambos nos acompañan, son el mismo. Dios envía a su Hijo. Él se encarna en Jesucristo para acompañar al hombre en su transitar en esta vida y trazar esa ruta de acompañamiento hasta que el propósito de Dios se cumpla. Jesucristo, estando en la tierra, envía otro consolador para que nos acompañe. Pero lo interesante del texto es que cuando dice otro, lo que está diciendo es otro como yo. O sea, tal como lo estoy haciendo yo, Dios encarnado en Jesucristo, Jesucristo manifestado en el Espíritu Santo, componen la realidad de acompañamiento del hombre en esta vida, en esta ruta, en este transitar, para poder dirigirnos hasta el cumplimiento del propósito de Dios. Vayamos a la próxima transparencia y vayamos a entender exactamente lo que nos dice el texto bíblico. El Espíritu Santo es nuestro acompañante. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿está viendo cómo lo llama? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os
enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el que nos consuela, es el consolador, es el instructor, es el guiador. Él nos recuerda los dichos de Dios para poder estar acompañados de dirección en esta nueva vida, en esta ruta que Dios nos ha permitido tener aquí en la tierra. Recordemos, el conocimiento no implica conocer. Me explico. Quien tiene conocimiento de algo, medita sobre lo que conoce. Quien conoce a alguien, lo imita. Entonces, mientras el conocimiento es para meditar, el que conoce al Espíritu Santo lo imita. Por eso es que el texto dice, enviará en mi nombre. Dios envió a Jesucristo, Jesucristo envía al Espíritu Santo para que nosotros podamos imitar, tal como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo, para que podamos imitar lo que hizo Jesucristo y lo que ha estado haciendo el Espíritu Santo en relación a nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Debemos estar muy alertas a lo que postula, por ejemplo, la teodicea, que es una rama de la filosofía, que pretende explicar a Dios o describir a Dios mediante lo que nos pasa. Lo que Dios anhela al enviar al Espíritu Santo es que lo que nos pasa o en lo que nos pasa podamos ser dirigidos y acompañados. Algunos versículos bíblicos que nos permiten entender que el Espíritu Santo es una persona y no un qué, se los voy a proveer, pueden tomar nota y apunte. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice que tiene una voluntad. Si tiene una voluntad es una persona. Efesios 4:30 dice que se contrista. Si se contrista es porque tiene el valor de poder sentir lo que una persona siente. Juan capítulo 14, 26 enseña, o sea, obviamente es alguien, no es un qué, no es algo, es precisamente alguien. ¿Quién es Él? Él es Dios enviado por Jesucristo. Ahora, note lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. El Espíritu Santo, más allá de una palabra, es un acompañante. Repasemos lo que dice la palabra. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el testimonio no es algo, viene de alguien, de el que testifica acerca de. Por ejemplo, Primera de Corintios 2, versículos de 2 al 5, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si Pablo está diciendo en 1 Corintios 2, del 2 al 5, que el evangelio y el mensaje no fue a través de palabra, ¿cómo fue anunciado? Pues fue anunciado por el testimonio
de Dios mediante Jesucristo y Él a su vez mediante el Espíritu Santo a nosotros hoy. Note lo que dice el versículo 10 de 1 Corintios 2. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que el Evangelio anunciado es a través de la persona de Jesucristo, quien a su vez envió otro como Él para que nos acompañara y nos consolara en nuestro diario vivir. Claro, obviamente si usted continúa leyendo el mismo capítulo 2 de Corintios, en el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si no es a través del Espíritu de Dios, no podemos entender el testimonio de Dios, no podemos entender quién es Él y por lo tanto estaríamos ausentes al conocimiento y al conocerlo. Repito, cuando decimos que tenemos conocimiento de Dios, podemos meditar en lo que conocemos de Él, pero cuando decimos conocer a Dios, estamos hablando de que podemos imitar quién es Él como persona. Y hasta ahora, el principio aquí es que podemos ser acompañantes. Entienda esto bien, el Espíritu Santo de Dios nos permite entender el rol de acompañamiento que debemos manifestar en esta tierra mientras vivimos con los demás. Vayamos a la próxima transparencia. El Espíritu Santo es nuestro acompañante y sirve. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a ir a la palabra y vamos a ir presentando nuevamente los conceptos. El Espíritu Santo revela, muestra a Cristo, según leímos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, y demuestra el poder de Cristo, según lo vimos en el mismo capítulo de Corintios, en el versículo 4. ¿Para qué? Para servir a Cristo bajo un nuevo régimen. Note lo que dice el versículo y el tema. El régimen que Dios pretende que sigamos por el Espíritu es reconocimiento, no conocimiento, sino reconocimiento de su presencia más allá del conocimiento de su palabra. ¿Qué ejemplo puedo dar aquí? El mismo Satanás. ¿Conoce la palabra? Sí. ¿Reconoce a Dios? No. ¿A quién se reconoce? A sí mismo. Por eso es el Dios del egoísmo, quien se manifiesta a través de Satanás. ¿Qué dice la palabra en Romanos 7, versículo 6? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¡Qué excelente acompañante! No es solamente el conocerlo, es reconocerlo. El régimen lo que define es un sistema de normas. El régimen del Espíritu Santo tiene normas para nuestras relaciones, para nuestras transacciones y para nuestras condiciones. Repito, ese régimen, esas normas operan en nuestras relaciones con los demás, operan en nuestras transacciones con los demás y en nuestra condición de bienestar con los demás. Entonces, el acompañamiento del Espíritu Santo nos sirve para imitar el régimen, las normas que Dios anhela que podamos tener en nuestra ruta en el desierto respecto a Dios y respecto a los demás. Estamos terminando y quiero seguir para que vaya tomando apuntes. El Espíritu Santo rige en nuestra conducta para que nosotros podamos
también ser acompañantes. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 10, lo puede leer con calma y va a entender el contexto de esta porción bíblica, pero lo que nos habla es de que seamos aptos. Aptos, ser apto nos permite cumplir el mandato. Ser probados en él nos permite estar confirmados en el trato a los demás. Es esto de acompañar, como lo hace el Espíritu y como lo hizo Jesucristo, nos permite, como dije, operar en las relaciones, en las transacciones y en las condiciones. ¿Para qué? Para fortalecer, para arraigar, para cimentar. Eso lo dice la Escritura en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 18. Permítame buscar aquí un momentito la Biblia para poder citar directamente esa porción. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 18 y tome apunte. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, por el acompañamiento, por la presencia, el dunamis, el consolador, el paracleto. ¿Para qué? Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Está viendo cómo van variando los conceptos. Lo que es conocer, lo que es reconocer, lo que es estar, lo que es acompañar. ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo? Porque es quien nos acompaña en esta vida para poder tener el cumplimiento del propósito de Dios en esta tierra. Él, Jesucristo, lo envió. Digo, voy a enviar otro como yo. Dios envió a Jesucristo, así que inequívocamente, tanto Jesucristo como el Espíritu Santo coinciden en la expresión de Dios al hombre en amor para que estemos acompañados. Si hay algo que necesita el hombre de hoy día es estar acompañado, no estar solo, no estar aislado. Lo que ha pretendido la sociedad es tratar de aislarnos en nuestro individualismo mientras necesitamos estar relacionados con los demás y precisamente con Dios. Bien, vamos a dejar hasta aquí lo del Espíritu Santo y recuerde que en la próxima sesión vamos a estar hablando acerca de la nueva casa. Ya vimos la nueva vida, la nueva ruta, el nuevo acompañante, y ahora vamos a aplicar todos estos conceptos a la nueva casa que sería el redil de Dios en la iglesia de Jesucristo. Hasta aquí la sesión de hoy, espero que haya sido de bendición y continúen orando por nosotros y conectándose y refiera más personas para que puedan tener y recibir estas enseñanzas de Aula Bíblica Cristiana. Dios les bendiga a todos, hasta la próxima, bye bye.